Bien, vamos a hacer concepto de lo que es salud y concepto de lo que es enfermedad. Salud quiere decir de que tiene que haber un equilibrio de los componentes psicológicos y fisiológicos de un ser humano en relación al medio externo que lo rodea, todo el ambiente, microambiente, y también tiene que haber un equilibrio de sus componentes anatómicos, sus componentes histológicos, que respondan a cualquier cambio que exista en su entorno de un ser humano. Ese equilibrio del medio interno y el medio externo nos ayudaría a entender qué es salud. ¿Qué es enfermedad? Es cuando se rompe este equilibrio, hay una ruptura de lo psicológico, de lo fisiológico, con el medio externo, con el ambiente que los rodea. Entonces, a eso se llama enfermedad. El desequilibrio del medio interno, tanto psicológico como fisiológico, con el ambiente que le rodea, a eso se llama enfermedad. Bueno, puede ser una ruptura de su psicología, una ruptura de su fisiología, o también podría ser una ruptura de los componentes morfológicos, tanto anatómicos o como microscópicos, nos van a llevar a lo que es el estado de enfermedad. ¿Qué es la patología? La patología es una ciencia que estudia las enfermedades. Entonces, es una ciencia que se ocupa de estudiar las enfermedades desde un punto de vista bioquímico molecular, ¿no es cierto? Porque sabemos nosotros que hay componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura, que hacen función de las células, los tejidos y los órganos. Entonces, cuando se rompe la homeostasia de la que hemos hablado hace rato, cuando hay una ruptura de su medio interno con su medio externo, por ejemplo, en la célula, esa ruptura podría ser por una alteración estructural o una alteración fisiológica. Eso nos va a llevar a hablar de enfermedades de un estado irregular, y la patología estudia todo lo que es alteraciones fisiológicas, alteraciones estructurales, tanto de células, de tejidos, de órganos, de todo un sistema. La patología entonces es una ciencia que estudia todas las alteraciones que se presentan en células, tejidos y órganos. Ahora, la patología como ciencia se divide en dos grandes ramas. Uno que es la patología general y otra es la patología especial. Lo que nosotros vamos a llevar en este año, el tercer año, es la patología general. Entonces, ¿qué estudia la patología general? Ya sabemos que es una ciencia básica, ¿no es cierto? Perdón, es una ciencia que une las raíces, o sea, las ciencias básicas, que es la raíz de todo lo que es las ciencias médicas, con las especialidades que serían las ramas del árbol. Entonces, la patología, la anatomía patológica general está acá, al medio de las ciencias básicas con las especialidades de la medicina. Entonces, une estas ciencias básicas con las ciencias especializadas de la medicina. ¿Qué estudia? Estudia las bases fisiológicas, las bases morfológicas desde el punto de vista bioquímico molecular. Entonces, pero son esas bases fisiológicas y morfológicas que son comunes a grupos de enfermedades y permiten elaborar una teoría más o menos universal para todas las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí la fiebre. La fiebre es el aumento de la temperatura y eso se ve en cualquier tipo, en cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, no vamos a hacer un concepto diferente de lo que es fiebre, por ejemplo, en la malaria, con lo que es fiebre en la tuberculosis. La fiebre es fiebre, aumento de la temperatura. Entonces, eso quiere decir que son teorías más o menos universales de ciertos síntomas y signos que hacen a enfermedades comunes. Eso es lo que estudia la anatomía patológica.
En cambio, la patología especial estudia las bases fisiológicas y morfológicas de cada enfermedad. En particular, sus especificidades morfológicas, funcionales, que le hacen característica a una enfermedad particular. Acá está, vamos a ver. Acá está la patología general, la anatomía patológica, ¿no es cierto? General. Y les decía que une las ciencias básicas con las ciencias clínicas de la medicina. ¿Cuáles son las ciencias básicas de la medicina? La inmunología, la biología, la anatomía, la embriología, la fisiología, todo lo que ustedes han hecho en primer y segundo año. Y también algunas cosas que van a hacer en el tercer año. Y las ciencias clínicas son ginecología, medicina, psicología, todo lo que van a hacer cuando terminen de estudiar el tercer año, van a tener que pasar a las clínicas, ¿no es cierto? Entonces la patología por eso se encuentra en el tercer año, porque une el primero y segundo año con lo que son la parte clínica de la medicina. Ya hemos visto de que la patología estudia enfermedades. Y para que haya esa ruptura del medio interno con el medio externo, ya sea de una célula, de tejido, de órganos o todo el sistema, tiene que existir causas. ¿Sí? Entonces, siempre hay una causa, un estímulo y una respuesta. Esa respuesta puede ser de todos los componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y función de la célula. El conjunto de células hacen tejidos, el conjunto de tejidos hacen órganos, ¿no es cierto? Y esos hacen sistemas. Entonces, la anatomía patológica estudia todos esos procesos bioquímico-moleculares que alteran estructura y función en células, en tejidos, en órganos, frente a una causa. Eso es lo que estudia la patología. Todo lo anormal, todos esos procesos alterados, desde lo más molecular hasta los sistemas. ¿Cuáles son los aspectos básicos de una enfermedad que estudia la patología? Sabemos que la patología estudia enfermedades, punto. Para que exista, para que los aspectos básicos de la enfermedad son que tiene que haber un estímulo o una causa. Ahora, estas causas o estos estímulos que van a provocar la alteración del medio interno con el medio externo pueden ser normales o anormales. Pueden ser las causas genéticas o adquiridas. De eso estamos hablando. De causas normales, causas anormales, causas genéticas, causas adquiridas. Y dependiendo cuál es la causa, entonces la célula va a responder de diferente manera y va a repercutir eso en tejidos, eso va a repercutir en los órganos, etc. Ahora, ¿qué es otro aspecto básico de la enfermedad? Es la patogenia. ¿Qué es la patogenia? La patogenia es el tratar de comprender y explicar todos los procesos bioquímico-moleculares que se producen dentro de la célula cuando está respondiendo a un estímulo. El tratar de explicar cómo afecta un estímulo a la célula, a los tejidos. Eso estudia la patogenia. Miren, es una cosa patogenia y es otra cosa patología. Patología es una ciencia que estudia las enfermedades, todo lo alterado. Y patogenia es ese mecanismo que trata de explicar todas las modificaciones bioquímico-moleculares que se presentan en la célula cuando está respondiendo a un tejido. Y eso va a repercutir evidentemente o cuando estás respondiendo a un estímulo, ¿no es cierto? Y eso si hay una modificación de la célula para responder frente al estímulo, entonces también va a haber modificación en los tejidos, en los órganos. Ahora, otro aspecto básico son los cambios morfológicos. Les decía de que cuando la célula es sometida a un estímulo, tiene que haber cambios bioquímico-moleculares. Los aspectos bioquímico-moleculares hacen estructura y las estructuras hacen función. Por eso es que hay cambios morfológicos como resultado de las modificaciones estructurales de las células cuando está respondiendo. Y por supuesto que si hay cambios morfológicos, tiene que haber cambios funcionales.
Y a eso se llaman las manifestaciones clínicas. No se olviden que en una enfermedad hay manifestaciones clínicas que son signos y síntomas. Signos estarían dados por los cambios morfológicos y los síntomas estarían dados por las alteraciones funcionales. Entonces, la patología, que es una ciencia, estudia desde el momento en que aparece, estudia el estímulo, estudia las modificaciones bioquímico-moleculares que se presentan en la célula cuando están respondiendo al estímulo. Y esas modificaciones bioquímico-moleculares van a repercutir en la estructura, que también va a estar alterada. Y eso va a repercutir en la función, que también va a estar alterada. Y si nosotros entendemos cuál es la causa de todas las alteraciones que estamos viendo, cómo la célula responde en estructura, en función, entonces vamos a poder vamos a poder entender lo que son los signos y síntomas de una enfermedad. Y al comprender los signos y síntomas de una enfermedad, al conocer la causa de una enfermedad, entonces vamos a poder realizar un buen diagnóstico y eso nos va a llevar a plantear un tratamiento y a dar un pronóstico. La patología estudia todo eso, desde el estímulo hasta llegar al pronóstico de una enfermedad. Características del proceso patológico de una célula. No todas las células responden de la misma manera frente a un estímulo. Por eso es que cuando queremos comprender por qué una célula responde de una forma específica frente a un estímulo, tenemos que entender cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en una célula para ver si responde o no responde, cómo responde a un estímulo. Primero tenemos que saber la naturaleza del estímulo. Si ese estímulo ha sido fuerte, si este estímulo ha sido leve, si el estímulo ha durado mucho tiempo, poco tiempo. Por ejemplo, las neuronas frente a una hipoxia, en 5 minutos entran en muerte celular. No resisten, las neuronas no resisten los medios hipóxicos. En cambio, el músculo cardíaco, las células cardíacas en un medio hipóxico pueden mantenerse sin morir hasta 30 minutos. A los 30 minutos recién muere. Por eso es que cuando decimos cuál es la característica del proceso patológico de una célula, tenemos que conocer la naturaleza del estímulo, el tipo de estímulo. Ahora, hay estímulos fisiológicos, hay estímulos patológicos, la duración del estímulo. Y también tenemos que conocer qué tipo de célula es. Hace rato les decía, las células cardíacas resisten más la hipoxia que las células que las neuronas. Entonces, tenemos que saber qué tipo de célula es. Si esa célula tiene capacidad de adaptación, cuáles son sus procesos metabólicos, sus características metabólicas de esa célula para que pueda resistir mejor a un estímulo. Por ejemplo, las células cardíacas tienen la capacidad de almacenar glucógeno en su citoplasma, por eso es que resiste mejor a un medio hipóxico, porque cuando no hay oxígeno, esta célula va a echar mano al glucógeno para poder a seguir generando moléculas de ATP. En cambio, la neurona no tiene capacidad de almacenar glucógeno. Entonces hay que saber sus características metabólicas de la célula, hay que saber su capacidad de adaptación de la célula y la función que realizan las células. Todos esos son las características para comprender bien un proceso patológico de una célula. Bien, y hemos visto qué estudia la patología, cómo estudia la patología y qué elementos tenemos que tomar en cuenta para comprender la lesión o la muerte en una célula o un tejido frente a un estímulo. Tenemos que para entender qué es una célula lesionada, qué es una célula muerta, cuando hablamos de lesión celular, todo eso tenemos que entender y tener el concepto adecuado de lo que es célula normal, célula adaptada, célula lesionada y célula muerta. Tenemos que hacer una diferencia conceptual de todas estas células. Y por eso entramos. ¿Qué es una célula normal?
¿Cuándo nosotros hablamos de una célula normal? Cuando esta célula está en equilibrio con su medio interno, con su medio externo. En equilibrio estructural, funcional, que pueden responder a las variaciones de su medio interno y su medio externo. A eso se llama célula normal, célula en equilibrio de su medio interno con su medio externo, célula en homeostasia también. ¿Y qué es una célula adaptada? Si yo agarro una célula normal y la someto a un estímulo, esta célula se va a adaptar, va a realizar ciertas modificaciones estructurales, ciertas modificaciones funcionales que le permitan adquirir una nueva homeostasia frente a ese estímulo. O sea, no rompe su homeostasia. Adecua su estructura, su función para adquirir una nueva homeostasia. Entonces, es una célula que sigue en homeostasia, pero esa célula es una nueva homeostasia. No es una homeostasia de la célula normal. La célula adaptada, entonces, es una célula con una nueva homeostasia que adquiere modificando su estructura y su función para no romper la homeostasia frente al estímulo que le está provocando. Ahora, los estímulos para que esa célula pueda adquirir una nueva homeostasia puede ser estímulos fisiológicos o estímulos patológicos. Entonces, ya sabemos que es una célula normal y que es una célula adaptada. Repito, una célula normal es una célula en homeostasia, equilibrio de su medio interno con su medio externo. Una célula adaptada es cuando esta célula se pone frente a un estímulo y modifica sus componentes estructurales y funcionales para adquirir una nueva homeostasia y no romper su homeostasia, no entrar en lesión. Entonces adquiere una nueva homeostasia. Pero no es la misma homeostasia de la célula normal, es otro tipo de homeostasia, pero homeostasia al final. ¿Sí? Entonces, la célula adaptada es una célula que está en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Pero para eso ha tenido que modificar su estructura y su función frente al estímulo. Ahora bien, la adaptación celular es siempre reversible. Si se quita el estímulo, esta célula adquiere otra vez su homeostasia normal. Adquiere otra vez su homeostasia normal. Siempre es reversible. Quitas el estímulo y vuelve a adquirir sus componentes estructurales, funcionales, como era célula normal. Pero si continúa el estímulo, entonces esta célula adaptada va a llegar a un momento en que va a romper esa su nueva homeostasia y se convierte en lesión celular. Entonces, ¿qué es una célula lesionada? Es una célula que ha roto su equilibrio frente a un estímulo. Ha perdido su equilibrio frente a un estímulo. Los estímulos para la lesión celular siempre son patológicos. Siempre son patológicos. O la célula adaptada se convierte en célula lesionada. Ahora, hay dos tipos de lesión celular, la reversible y la irreversible. Entonces, acá los estímulos para que pierda su equilibrio celular es siempre patológico. Ahora, la lesión celular reversible es cuando quitas el estímulo, esta célula en lesión celular reversible otra vez adquiere su homeostasia y puede volver a ser célula normal. Esa es lesión celular reversible. Pero si los estímulos la han llevado a esta célula a una lesión celular irreversible, tú le quitas ese estímulo y esa célula no vuelve otra vez a adquirir su equilibrio, su homeostasia. No vuelve. Entonces la célula entra en lesión celular irreversible. Esa célula no vuelve a ser otra vez normal. Su único camino para la lesión celular reversible es que esa célula tiene que morir. Pero miren la diferencia. La lesión celular irreversible es diferente de muerte celular. Cuando estamos hablando de lesión celular irreversible, estamos hablando todavía de una célula que todavía funciona, pero que necesariamente va a dejar de funcionar en algún momento. Y ahí entramos a la muerte celular. ¿Qué es, pues, la muerte celular? Es una célula que no realiza ninguna función, pero tiene estructura, tiene forma, pero no realiza ninguna función.
Por eso es que hay dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Entonces, ¿qué es la necrosis y la apoptosis? Son expresiones morfológicas de muerte celular. Como la célula muerta no tiene función, pero tiene estructura, tiene forma, entonces la necrosis, todas las células que mueren por necrosis van a tener diferente forma que las células que mueren por apoptosis. Por eso se dice que la necrosis y la apoptosis son expresiones morfológicas de muerte celular. Bien. Hemos dicho que todas las células responden frente a estímulos y los estímulos pueden ser fisiológicos o patológicos. Por eso es que en este cuadro tenemos estímulos, la naturaleza de los estímulos fisiológicos, ¿no es cierto? Y aquí están los estímulos patológicos. ¿Cuáles son los estímulos patológicos? Pueden ser estímulos fisiológicos alterados. Por ejemplo, hay aumento de los factores de crecimiento, el aumento de las hormonas. Son estímulos fisiológicos, pero alterados porque están aumentados. Y algunos estímulos anormales también nos pueden llevar a respuestas celulares como la adaptación. Entonces, frente a estos estímulos fisiológicos alterados, la respuesta de la célula va a ser adaptación celular. ¿Y qué es adaptación celular? Es la adquirir nueva estructura, nueva función para tener una nueva homeostasis y de esa manera no perder la homeostasis. A eso se llama adaptación celular. Entonces pueden ser fisiológicos alterados las causas. ¿Cuáles son esos fisiológicos alterados? O pueden ser estímulos lesivos no mortales. Aumento de la demanda de los estímulos, por ejemplo, mayor cantidad de factores de crecimiento, mayor cantidad de hormonas. Puede ser reducción de nutrientes, excitaciones crónicas, físicas y químicas también. Todo eso nos puede llevar a la adaptación celular. O sea que para adaptación celular no solamente necesitamos estímulos fisiológicos exagerados, también podrían ser estímulos lesivos. Ahí está la adaptación celular. ¿Cómo responde la célula? Adaptándose, y hay diferentes formas de adaptación. La hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia, la metaplasia, la displasia, esas son formas de adaptación de las células. ¿Qué es la adaptación? Es la adquisición de una nueva homeostasia frente a estímulos fisiológicos o patológicos. Escapando a la lesión. Ahora, aquí tenemos los estímulos, aporte de oxígeno reducido, o sea, hipoxia. La hipoxia, las lesiones químicas, infecciones microbianas, después tenemos daño del ADN, etcétera, etcétera, todo es patológico que nos va a llevar a la lesión celular. O sea, esta célula ha perdido su homeostasia. Es una célula sin homeostasia, esta es una célula con nueva homeostasia. Esta célula sin homeostasia nos puede entrar a una lesión reversible aguda. Ejemplo de esas lesiones reversibles agudas, edema celular, la esteatosis hepática, como el cambio graso. Y las lesiones irreversibles son aquellas que ya no van a volver a ser otra vez células normales, tienen que terminar en muerte celular y hay dos tipos de muerte, necrosis y apoptosis. Luego también tenemos las alteraciones metabólicas de tipo genéticos, adquiridos, las lesiones crónicas nos pueden llevar también a alteraciones del metabolismo de las células, acumulaciones celulares, por ejemplo, las calcificaciones. Y luego tenemos algunas lesiones subletales que se van acumulando dentro de la célula, por ejemplo, el envejecimiento de los organitos intracitoplasmáticos, la acumulación de proteínas mal plegadas, mal sintetizadas, todo eso nos va a llevar al envejecimiento celular. Pero el envejecimiento celular no es una célula ni adaptada ni lesionada. Es un problema, es un proceso fisiológico normal el envejecimiento, así es que el envejecimiento celular también es un proceso fisiológico. ¿Cuándo llamamos células envejecidas? Cuando se van acumulando sustancias envejecidas, proteínas mal construidas, eso se va acumulando en las células y eso se llama células envejecidas.
adaptación celular, ahí tenemos. Todas las células del organismo tienen la capacidad de adaptación. Todas las células. Hay diferentes tipos de adaptación, pero no todas las células se pueden adaptar en los diferentes tipos. Otros van a seguir otro camino de adaptación, etcétera, etcétera, dependiendo de sus componentes estructurales, funcionales de las células. Por ejemplo, acá tenemos una célula epitelial. Esta célula epitelial tiene la capacidad de crecer, de dividirse, todo eso. Entonces puede sufrir atrofia, puede disminuir sus componentes bioquímico-moleculares y se convierte en una sola más pequeñita. La atrofia es la disminución del tamaño de las células a expensas de todos sus componentes bioquímico-moleculares, menos mitocondrias, menos funcionalidad de las mitocondrias, etcétera, etcétera. Luego tenemos puede seguir el camino de la hipertrofia. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Aumento del volumen de las células a expensas de todos sus componentes bioquímico-moleculares para una mayor función. Puede sufrir hiperplasia. ¿Qué quiere decir? La hiperplasia solamente sufren aquellas células que tienen capacidad, aquellas células maduras que tienen capacidad de división, como por ejemplo las células epiteliales, que son células lábiles. Las células lábiles y aquellas células maduras que tienen capacidad de división, como son las células estables. Las células lábiles y las células estables tienen la capacidad de sufrir hiperplasia. Y luego tenemos aquellas células que nunca más se dividen, esas jamás van a sufrir hiperplasia, solamente hipertrofia. Luego también estas células epiteliales pueden cambiar sus componentes bioquímico-moleculares, pueden cambiar sus componentes bioquímico-moleculares y pueden sufrir metaplasias. Y el otro tipo de adaptación celular es la displasia. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 formas de displasia que pueden seguir las células. No todas las células siguen las 5 formas de adaptación. No todas las células siguen las 5 formas de adaptación. Unas pueden ir por hipertrofia, otras pueden ir por hiperplasia, pero todas van a sufrir atrofia. Bien, aquí vamos a ver qué es adaptación celular. Es la capacidad que tienen todas las células del organismo de adquirir una nueva homeostasis. Esa es célula adaptada. Adquirir una nueva homeostasis. Todas las células del organismo tienen la capacidad de adquirir una nueva homeostasis. O una homeostasis. Cuando adquieren una nueva homeostasis, alteran su estructura y función frente a los estímulos fisiológicos o patológicos. ¿Para qué? Para no perder su homeostasis y de esa manera escapa a ser lesionada. Es una forma de defensa frente a la lesión celular. Existen adaptaciones fisiológicos y patológicos frente a estímulos fisiológicos y patológicos. Es un proceso siempre reversible. Cuando cesa el estímulo, esa célula adquiere otra vez su homeostasia normal. Ejemplo de adaptación. Vamos a empezar por la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el aumento del tamaño de la célula, donde las células sintetizan mayor cantidad de todos sus componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y función. Entonces tienen mayor componentes estructurales para realizar mayor función, como una respuesta a los estímulos exagerados. Esos estímulos pueden ser fisiológicos o patológicos. Por ejemplo, a mayor exigencia de los factores de crecimiento, a mayor exigencia de las hormonas, ahí las células van a sufrir hipertrofia. Todas las células del organismo tienen la capacidad de sufrir hipertrofia. Ahora, existen dos formas o dos variedades de hipertrofia: la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. Vamos a analizar la hipertrofia fisiológica del músculo liso, del miometrio, durante el embarazo. Cuando hay un embarazo es porque ha habido mayor cantidad de estímulos de las hormonas estrogénicas, ¿no es cierto? Entonces la causa es la estimulación de mayor cantidad de estrógeno.
que se aumenta durante el embarazo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo o la patogenia. Durante el embarazo el organismo, frente a estímulos, pero causa, es la estimulación a mayor cantidad de estrógenos. Mecanismo. Durante el embarazo, el organismo secreta mayor cantidad de estrógenos. Entonces, aumentan los estímulos de estrógenos frente a las células musculares lisas. Las células musculares lisas ven que hay mayor cantidad de hormona estrogénica, entonces estas células tienen que responder aumentando su volumen, su tamaño. ¿Y cómo aumentan su tamaño? Tienen que duplicar, tienen que triplicar todos sus componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y eso hace función. Entonces ahí tienen mayor estructura para realizar mayor función y para de esa manera responder al estímulo de la mayor cantidad de hormonas estrogénicas. Entonces esta célula no entra en lesión. No pierde su homeostasis, adquiere una nueva homeostasis a expensas de más estructura, más función. Ahora, las células musculares lisas, entonces cuando estamos hablando de hipertrofia del miometrio, tenemos que decir que sus células musculares lisas, todas sus células musculares lisas han aumentado de tamaño. Por eso se ve más grande el miometrio. Pero las células musculares lisas tienen escasa capacidad de dividirse. Pese a que son células maduras, tienen escasa capacidad de dividirse. Entonces, frente a los estímulos de estrógeno, también van a sufrir una ligera hiperplasia. Si bien la respuesta común es que aumenta el tamaño de sus células, pero también va acompañada de una ligera hiperplasia. Y eso nos va a llevar a entender cómo el útero sufre hipertrofia cuando estamos hablando del proceso de embarazo. Bien, esta es la hipertrofia patológica que la vamos a dejar para la próxima clase.